Hola, pues yo aquí reapareciéndome después de, ya no sé, 2 meses, 3 meses, en que me metí en un extraño sueño, como obligada por el destino a vivir o revivir algo que estoy segura he experimentado todas mis vidas, en un sueño, religioso, amoroso. Y le llamo sueño porque todo pasa dentro de mi corazón, de mi espíritu, de mi cabeza, de mi conciencia. Me puse a escribir una novela a partir de todo lo que estaba yo sintiendo, basada en las conversaciones que tiene mi mente racional con mi mente enamorada, con mi mente enamorada y con mi mente mística, ¿no? Porque de pronto, a partir de ciertas experiencias, todo se mezcló. Mi razón, el enamorarme de alguien y mi inclinación hacia la experiencia de lo sagrado, percibirlo de diferentes maneras. Así es que dialogan estas 3 mentes, mi mente racional, emocional y mística. Algún día tal vez me atreva a publicarlo, pero bueno, yo le quiero dar continuidad a lo que estábamos viendo con Marx. Yo me quedé con Marx y vamos a continuar en eso. Recuerden que Marx es un filósofo del siglo XIX que hace una crítica fuerte, severa, al capitalismo, a la manera en que históricamente, por la sobrevivencia material del oprimido, existe un movimiento de que él llamó materialismo histórico, que provoca que el que está siendo oprimido luche, haga una lucha de clases, luche y se invierta y se mueva además la historia. No es como el motor de la historia, esta lucha por el que es oprimido y por el que es explotado. Y en muchos momentos el que es oprimido genera esta revolución, esta lucha y toma el poder. Y después se vuelven a oprimir otros o los mismos, porque solo algunos toman el poder porque en la punta de la pirámide quedan muy poquitos dominando a la gran masa humana. Pero él hace la crítica específica al capitalismo, mirando al capitalismo como un sistema opresor especialmente diseñado para la explotación, para que las industrias que se generan a partir de la revolución industrial, esas grandes maquinarias, contraten a los trabajadores que lo único que poseen es su fuerza de trabajo y ahora dependen completamente de este patrón que es dueño de los medios de producción, porque por un horario fijo que solía ser no de 8 horas, sino de más tiempo, se le paga un salario que suele ser paupérrimo, que apenas y le alcanza para sobrevivir, y su calidad de vida, que implica servicios médicos, casa digna, tiempo de esparcimiento, educación, etcétera, se ve todo completamente mermado, llevando hasta, insisto, hasta la punta de la pirámide a algunos privilegiados. Por lo tanto, él empieza a hablar de la lucha del proletariado, que él, guiado por una noción de injusticia de este sistema, propone
que el proletariado se organice, arme la revolución y despoje a la burguesía privilegiada de toda la acumulación obscena de recursos que tiene y se deje caer toda esa riqueza hasta abajo, hasta el más pobre de los pobres. Marx decía en el manifiesto del Partido Comunista que no se podía hacer esto por las buenas, tenía que ser por medio de las armas, por medio de la revolución, porque la gente que posee tanto y que posee los medios de producción no va a soltarlo todo de voto propio y de buena gana. Había que quitárselo, ¿no? Entonces, estoy sintetizando muchísimo, pero quiero que entiendan cuál es su postura. Primero, cómo es que critica el capitalismo. Si quieren mucho más detalles, tendrán que irse a leer El Capital. Cómo es que propone una revolución y genera un texto como Manifiesto del Partido Comunista que se repartía saliendo de las fábricas con una intención realmente honesta de compromiso social, de ayudar o coadyuvar a que la gente más pobre tuviera acceso a los recursos mínimos de una vida humana y de los derechos mínimos de un ser humano. Bueno, recuerdo todo, o sea, mi idea es poder recordar esto para que les pueda yo plantear una arista de este tema. Yo les había comentado que uno de mis maestros fabulosos de filosofía, que ya murió en paz descanse, se llama Enrique Dussel. Él es un filósofo que sale de Argentina porque es amenazado al poner una bomba en su casa y pone en riesgo a su esposa, a sus hijos, le avisa a alguien estando fuera en tiempos de un gobierno completamente neoliberal y fascista que detestaba cualquier cosa que pareciera, oliera o tantito se acercara a lo que ellos llaman comunismo, porque cuidado, aquí también, ¿qué entiende por comunismo el capitalismo, el fascismo o el liberalismo o neoliberalismo? No es precisamente lo que entendía Dussel, por ejemplo, o lo que entendieron otros en su momento en otras partes del mundo o en otras épocas. La cuestión es que él fue amenazado y sale de Argentina y pide asilo político en México. Y obviamente México se lo da, le otorga ese asilo político y viene a vivir acá. Al estar acá y al ser un académico tan importante en el mundo entero, que había estudiado en Europa, había estudiado en Francia, en otros países, es contratado por las universidades más importantes de nuestro país, que es la UNAM y la UAM, que es donde yo lo conozco. Él, entre otras cosas, idea algo que se llama ética de la liberación, que va de la mano con algo que se nombró teología de la liberación. Y aquí es lo interesante nada más de insinuar, porque le tengo que dar continuidad sobre este tema. Se suele asociar a Marx y al comunismo con lo antirreligioso, ¿no? Esa frase que se atribuye a Marx de la religión es el opio del pueblo, o sea, es lo que mantiene drogada a la sociedad, es como la herramienta a partir de la cual la burguesía somete al pueblo, al proletariado, al pobre, digamos, y lo mantiene en esa especie de sueño opioide donde no protestan o nada porque su mayor privilegio es ser pobre, ¿no? Entonces, la
obviamente la interpretación política en la aplicación que se da por parte de algunos países en Rusia, en China, incluso en México se llegó a dar que cualquier inclinación hacia el marxismo se consideraba una amenaza hacia las instituciones religiosas, particularmente a la católica, ¿no? Entonces, Dussel explica de una manera genial cómo es que Marx no era en sí mismo antivalores cristianos, sino todo lo contrario. Y como un grupo de católicos desde los 60s y 70s que organizan esto conocido como teología de la liberación, establecen que los principios filosóficos de Carlos Marx son profundamente cristianos. ¿Por qué? Porque si tú atiendes a la filosofía cristiana y si te vas a la palabra, a los evangelios, parte de lo que Jesús dice de diferentes maneras es que el pobre es el que hay que atender, es el que hay que sacar de la pobreza. Del pobre es el reino de los cielos. Yo no vine a hablar y a proteger a los privilegiados, sino a los desvalidos. Su filosofía es de bondad, de entrega a aquel que está enfermo, a aquel que no come, a aquel que es perseguido, a aquel que es desplazado, marginado, odiado. Esos son los que le interesa proteger, salvar y cuidar a Jesucristo. Entonces, insisto, lo estoy diciendo de una manera muy sencilla. No estoy citando pasajes de la Biblia, no estoy citando a Marx, ni teólogos de la liberación, ni al propio Dussel, pero mi intención en este canal ha sido esa, que podamos ver a grandes rasgos de qué tratan estos temas tan importantes. Fíjense, este grupo de católicos que habló de la teología de la liberación, que creó todo un conflicto en el Vaticano en su momento, porque efectivamente la Iglesia Católica había sido perseguida por este grupo de sujetos que en algún momento con rasgos fascistas, curiosamente autoritarios, como un régimen comunista o socialista, prohíben la religión católica, cierran iglesias y cosas así espantosas, que no está bien. Desde luego que no se trataba de eso, pero ya ven cómo se interpreta a veces la situación. La cuestión es que estos teólogos, a lo que voy, es que dicen y explican a mi gusto de una manera impecable y en la que coincido profundamente mi parte religiosa, mi parte católica, coincide con los teólogos de la liberación, coincide con Enrique Dussel también, cuando dicen que el cristianismo coincide con el materialismo histórico, con esta explicación material de la historia que da Carlos Marx, no así con el materialismo dialéctico. Y voy a tratar de explicar la diferencia. La cuestión es que el materialismo histórico indica, como decía al principio del video, que la historia se mueve según nuestras necesidades materiales de sobrevivencia. Si tú te vas al origen de los tiempos, empieza a haber conflictos entre una comunidad y otra, porque una tiene agua y la otra no, porque una tiene acceso a los árboles frutales y la otra no. Entonces, para sobrevivir se generan conflictos para poder tener acceso al privilegio de la vida, que es lo mínimo que se puede desear en este plano.
y que el pobre, esencialmente, el sometido, el oprimido, es el que mueve la historia, porque necesita quitarse el pie de la opresión, y entonces genera guerra, genera revolución, genera movimiento social para quitarse al opresor de encima. Eso es cristiano, dirían ellos, porque efectivamente el pobre necesita justicia, necesita piedad, necesita moverse a un lugar menos ominoso, menos espantoso en su posición histórica. En cambio, el materialismo dialéctico lo que dice es que todo lo que sucede en este mundo es generado por sí mismo y por su materialidad. Ahí es donde se genera un roce con el dogma católico, porque para el catolicismo todo existe y en la creación misma, el hombre mismo es creado por Dios. Entonces tú no puedes decir que todo esto es materialidad que evolucionó en sí misma sin Dios. Ahí sí hay una ruptura con el marxismo, ¿no? Entonces, la teología de la liberación, así es como resuelve el conflicto ante el Vaticano y le dice, no, 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 es que el materialismo histórico es en lo que coincide el cristiano, no el materialismo dialéctico, que todo sucede por la materia misma y no por Dios. Eso es herejía, porque estarías negando la existencia de Dios como creador y fuente de toda la existencia, ¿no? No sé si a ustedes les parezca interesante, a mí me lo parece bastante, sobre todo porque dentro de mí todo lo que esta persona que soy yo ha construido a lo largo de los años, se mezclan justamente estas posiciones, ¿no? Yo coincido con la visión comunista en cuanto a que es indispensable generar movimiento histórico, generar revoluciones, aunque yo no creo que deban ser bélicas, que deban ser con armas, por eso me dedico a la educación y a insistir en el conocimiento y en saber y en entender la historia y en entender la religión también y en entender a Dios también. Y cómo es que estas situaciones que nos llevan al amor al prójimo, al profundo sacrificio por el otro, por hacer todo lo que esté en mis manos para ayudar al enfermo, ayudar al ignorante, ayudar al marginado, etcétera. Eso es profundamente cristiano y en eso yo coincido, me espejeo, lo comparto, porque también soy cristiana y comparto los valores cristianos. Creo en Jesús y en la Virgen María y sé que lo que está de fondo en ellos también es un mensaje de, de conciliación con los demás, de ayuda y de amor hacia los seres humanos, seres vivos y este planeta, ¿no? Hay un amor profundo en Jesús y en la Virgen María. Obviamente Marx no lo plantea así porque él es materialista y no puede y ni quiere acceder a este tipo de conceptos profundamente abstractos y sagrados porque considera que lo importante es dejar de someter al sometido. Y efectivamente, la iglesia, no toda ella,
pero en ciertos momentos históricos, algunas tendencias y personajes de la iglesia se han asociado y coludido ideológicamente con el fascismo, con el capitalismo salvaje. Y es normal, somos humanos, vivimos en la contradicción constantemente y en el error, por supuesto. Pero a eso venimos, a entendernos y a reconocer esa posibilidad de corrección, de redención y llevar al mundo a un nivel de mucho menos dolor, de mucho menos guerra, de mucho menos injusticia y muchísima más paz y muchísimo más amor, ¿no? Que en el fondo, pues con eso yo me voy quedando. Obviamente, hoy en día, hablar de socialismo, comunismo, marxismo, implica saber bien, ¿no? Leerte bien a Marx, leerte bien a los socialistas que intentaron implementar ciertos principios en el siglo XX, en Rusia, en Cuba, cómo lucharon fuertemente contra el aparato sistémico, hegemónico de los dueños de este planeta que no quieren soltar nada y quieren seguir siendo los ultramillonarios mientras la gente hasta abajo sigue viviendo injusticia, sigue viviendo con hambre, ¿no? Eh, Como por medio del cine, de la televisión, de la propaganda, te hacen creer que lo mejor es ese sistema mientras te pisan y te mantienen en tremenda pobreza y tú ganas apenas para sobrevivir, ¿no? Entonces, tener un pensamiento crítico, eh, saber aplicarlo, no necesariamente implica volverte ateo, volverte odiador, no buscar siempre ayudar al prójimo. Podemos tener pensamientos profundamente comunistas en el sentido de que tengamos propiedades comunes donde podamos garantizar la plenitud de vida y así mostrar el amor al prójimo. ¿No se sentirían mejor en sus existencias si todo el mundo tuviera dónde vivir con calidad? Si todo ser humano tuviera servicios médicos, si todo ser humano tuviera acceso a educación de calidad, ¿cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo? Con valores compasivos, que ya no usamos la palabra compasión, decimos empatía, decimos tolerancia, la diferencia, pero en el fondo son los valores cristianos, los que dijo Jesucristo. Entonces, pues ahí lo dejo a su reflexión. No lo hago en vivo, entonces váyanme dejando por ahí sus comentarios. Por favor, que sean comentarios respetuosos, amables. Si no, ahórratelos y vete. Les mando un beso. Cuídense mucho. Bye.